Hemos dicho que hemos ya en la explicación anterior identificado los principales problemas, ¿cierto? Y tenemos que definir un problema central. De todas las revistas decimos cuál es el problema más importante que tenemos que solucionar. Y vamos a visualizar las relaciones causa-efecto en el llamado árbol de problemas. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? El problema central es el tronco, las raíces son las causas y los efectos son las ramas, ¿no? Ese es, en general, el análisis causa-efecto. ¿Cómo se elabora? Primero identificamos la cantidad de problemas, y ese es más o menos dando la secuencia de lo que he hecho Elsa. Se formula en pocas palabras el problema central, se identifica y anota las causas, el por qué, las raíces, se identifican los efectos, qué efectos tiene si no solucionamos este problema, y elaboramos el esquema que muestra estas relaciones causa-efecto en el árbol de problemas, ¿no? Eso es cómo se elabora. Se revisa el esquema y se verifica su validez. Es importante que para formular el problema es percibido por los involucrados como un estado negativo, así realmente se formula el problema. Escribir un solo problema, cuando se hace así en un equipo, una tarjeta, uno identifica un solo problema. No se puede escribir dos problemas, sino es de uno en uno. Se implica solo problemas existentes, no los posibles o potenciales, solo los problemas actuales. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado negativo existente. Ejemplo, incorrecto, no hay agua potable. Ese no es definir el problema. Lo correcto es, los niños sufren de diarrea crónica. Entonces, vemos así cómo identificamos el problema. La importancia de un problema no está en determinar por su ubicación en el árbol de problemas. No hay un número máximo o mínimo, se trata de incluir todos los problemas importantes que son percibidos por los involucrados en el árbol de problemas para poder obtener relaciones de causalidad, causa-efecto, y así obtener un diagnóstico lo más objetivo. Es importante llegar a los problemas que constituyen las raíces principales del problema en el desarrollo, ya que las soluciones de dichos problemas tienden a mejorar la sostenibilidad de una eventual estrategia. O sea, del árbol de problemas, realmente a las raíces que hemos indicado, ese es lo más importante. Desde el punto de vista práctico, nos interesa incluir un número máximo de problemas que sea posible. Entonces, para ver la situación futura o situación deseada, entonces hacemos el análisis de objetivos, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho, así vimos los problemas, ¿no? Con un árbol, causa, efectos, y entonces este análisis de objetivos es una técnica para describir una situación que podría existir después de solucionar el problema. El análisis de objetivos es el paso siguiente al análisis del árbol de problemas, ¿cierto? Se identifica las relaciones de tipo medio-fin entre objetivos. En lo que era causa se convierte en medio, en lo que era efecto se convierte en fin. Se visualiza estas relaciones medio-fin en un árbol de objetivos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo elaborar ese árbol de objetivos. Primero, formulamos todas las condiciones del árbol de problemas en condiciones positivas. O sea, como estaba redactado, ahora lo ponemos en positivo. Estas, las que son deseadas o los realizables. Segundo paso, examinar las relaciones medio-fines establecidas que aseguran su validez e integridad. Tercer paso, si es necesario, modificar las formulaciones y agregar nuevos objetivos. Y eliminar objetivos que no sean efectivos o que no sean necesarios. Entonces, ahí comience tomando el problema
que aparece en el nivel más alto del árbol de problemas y conviértalo en objetivo. O sea, acá el árbol de problemas es el tronco, ¿no es cierto? Ese es el tronco. Decíamos que las causas eran sus raíces. Entonces, se comienza trabajando el problema central, después trabaje hacia abajo el árbol del problema para identificar los objetivos para cada problema que se convierte en medios. O sea, vemos las causas o las raíces del problema para transformarlos en medios. Entonces, pasamos del problema que está redactado como negativo a objetivos, que es lo positivo. Y por eso se dice que el árbol de objetivos es lo positivo del problema. Tienen una relación bien sencilla. La reformulación de todas las condiciones negativas del árbol de problemas como condiciones positivas, objetivos, que son deseables y factibles en la realidad. Eso es lo que se ve en el árbol objetivo. Les vamos a ver un poquito despacio cómo es esta relación del árbol de problemas, que le decimos el árbol causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces, este árbol, ¿no? entonces que vemos el tronco, sus ramas y las raíces no lo vemos, ¿no? Dice, después de identificar el problema principal, que es lo que nos ha dejado hoy, sí, tuvimos una priorización de problemas, identificamos el problema principal. Es necesario analizar las causas y consecuencias del mismo, con el fin de ir más allá de sus manifestaciones visibles y profundizar los aspectos más difíciles de percibir, ¿no? Como se dice, a veces nosotros vemos solamente la punta del iceberg, pero abajo están las causas, esos hay que identificar. Es una especie de mapa del problema que posteriormente permitirá hallar las soluciones. Entonces, comenzamos primero, colocamos el problema principal en el centro del árbol. Como decía, nuestro problema viene a ser como el tronco de un árbol, ¿no? Ahí lo colocamos. Luego, identificamos las causas de ese problema principal. ¿Cómo identificamos? Con la pregunta sencilla, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe este problema? Usted nos contesta. El por qué, identificamos las causas, o sea, ahí comenzamos a profundizar las raíces, como se dice. Luego de identificar las causas de ese problema, relacionamos las causas entre sí. Muchas veces la respuesta, vemos que todo se concentra en 2 o 3 principales respuestas causales, ¿no? La flechita van a responder más por eso, entonces ya vemos que eso es lo más importante. Entonces agrupamos las causas dentro del árbol de causas. Entonces hasta ahí es el primer paso. Vemos las raíces o causas del problema. Luego identificamos los efectos, o sea, lo que le decimos las ramas de un árbol de problemas. ¿Qué efectos si no solucionamos este problema, qué efectos tendrá? Bueno, va a subir la morbilidad, es un efecto. Va a continuar la muerte materna. Por ejemplo, en mi hospital María Auxiliadora, la semana pasada, el viernes, falleció una madre, llegó séptica con su bebito en bradicardia, entonces entró rápidamente a operación, pero en una sepsis tremenda. Se murió la madre y el bebito se salvó. Pero eso, por ejemplo, hay inmortalidad materna aún acá en Lima metropolitana. Entonces, esos son los efectos del problema, ¿no? Entonces, el incremento de mortalidad materna es un problema de salud pública. Sustentar los efectos irrelacionados entre sí, ¿no? Hacemos también arriba qué efectos pueden relacionarse, elaborar el árbol de los efectos y terminar el árbol de causa-efectos y relacionar las causas y efectos del problema principal, ¿no? Esa es más o menos la secuencia del árbol de problemas, que también se llama árbol de causa-efectos, ¿no? Colocar el problema principal en el centro del árbol, ¿no? Difícil acceso, por ejemplo, de los servicios de salud materno-infantiles. Recordar que el problema central no debe ser planteado como una falta de una solución,
Ese dice, no, mi problema es que falta servicio materno-infantil. No, así no se recomienda que se redacte. No se puede redactar como falta, sino hay que colocar bien, de manera sencilla, cuál es el problema principal. Identificar las causas, las raíces, como les decía, mediante una lluvia de ideas que permitirá identificar las causas posibles de ese problema. La pregunta acá principal es, ¿por qué existe el problema? Así uno va identificando las raíces o causas. Relacionar causas entre sí. Puede que se haya obtenido una extensa lista de causas y sea necesario eliminar una causa que afecta al grupo poblacional que se pretende ayudar. No se puede modificar a través de una solución el problema planteado, se encuentra repetida o incluida en otra, se concluye que en realidad es efecto más que una causa. Entonces, hacemos un análisis entonces de los porqués, las causas directas y las causas indirectas. Entonces, ¿por qué existe ese problema? Y vamos analizando esas respuestas que hemos dado, sea individual o sea en grupo, y lo vamos entonces agrupando, ¿no? Entonces, ahí hay ejemplos. Por ejemplo, ahí se dice las causas. Acá teníamos el problema principal de este ejercicio era: hay alta tasa de mortalidad materna en la provincia de León Prado, en el departamento de Huánuco, ahora llamada región de Huánuco. Ese era el problema. Entonces comenzamos a decir, ¿y por qué hay alta mortalidad? Entonces, por una adecuada capacidad resolutiva de los diferentes niveles de atención a los servicios de salud. Es una causa principal, que agrupado las respuestas de que hay una insuficiencia de dotación, no de personal capacitado, hay inadecuada implementación logística, hay ineficiencia de la referencia y contrarreferencia. Esas tres tienen que ver con la inadecuada capacidad resolutiva, ¿no? Y así vamos agrupándolos. ¿Por qué existe, dice, poca prestación del entorno familiar en la comunidad? ¿No? También está relacionada a la ausencia de información, educación y comunicación, el famoso IEC, en la familia, en la comunidad y en las autoridades sobre salud reproductiva. No están bien informados. El entorno familiar no conoce los signos de alarma. Entonces lo ven que comienza a gotear una embarazada, una gotita de sangre. Ah, mira, de repente ya te va a comenzar el trabajo de parto. No le da importancia, de repente es una placenta previa, ¿no? Una hemorragia de tercer trimestre. Entonces no identifican a veces la comunidad, la familia, ¿no? Entonces eso nos lleva, que no conocen los signos de alarma, nos lleva a que participen poco, las autoridades también no le dan importancia, ¿no? O el difícil acceso a la planificación. Entonces se dan cuenta, se va agrupando los porqués en causas principales. Luego vemos las ramas del problema, ¿no? En el árbol, las ramas vienen a ser los llamados efectos. Nos permite imaginar la situación que existiría si el proyecto no se implementaría. Tipo de efectos. Si el problema subsistiera, ¿qué consecuencias tendría? Problemas actuales, que aquellos que existen actualmente que pueden ser observados, o los potenciales, aquellos que aún no se conocen, pero que es muy posible que aparezcan. Entonces, comenzamos a vernos los efectos, ¿no? ¿De qué consecuencias trae este problema? Potenciales o actuales. Es necesario que estén sustentados mediante literatura, fuentes estadísticas, diagnósticos. Los efectos, entonces, de primer orden son aquellos efectos o implicaciones directas del problema central. Y hay también efectos de segundo orden, aquellos que son consecuencias de los efectos de primer orden. Entonces, las ramas se van diversificando, pero ahí tenemos las consecuencias de ese problema. Entonces tenemos el problema central en medio y sus ramas vienen a ver entonces en este ejemplo que hay alta mortalidad en la provincia de Huánuco. Les decimos, efecto inmediato directo, hay una desintegración familiar. Se muere una mamá y hay una desintegración familiar, un efecto directo, afecta a la sociedad. Otro efecto inmediato directo,
hay disminución de la fuerza laboral familiar. Otro efecto inmediato, directo, hay aumento de niños abandonados. Entonces la muerte materna es un problema social, pero los efectos directos son menos. Pero de ahí hay efectos mediatos, o sea, no le llamamos indirectos. Por ejemplo, aumento de la dependencia económica, incremento de la pobreza, deserción escolar. Todos son los efectos mediatos, ¿no? Niños abandonados que de repente ya los tíos ya no se preocupan que se eduquen, entonces deserción escolar. Con efectos también, pero indirectos. ¿Cuál es el efecto final? Deterioro del proyecto de vida familiar y social. Esas son las ramas de un problema. Entonces ahí tenemos ya el árbol completo. En medio está el problema, el tronco, las raíces están abajo y en las ramas están los efectos. Por eso se le llama, el árbol del problema también se llama árbol causa-efecto. Entonces así como hacemos nosotros el análisis. Y por último, vemos el árbol de objetivos, o también llamado árbol de medios fines. Nosotros partimos del problema central y lo solucionamos. Entonces el problema se convierte en objetivo central. El tronco del problema ahora va a ser el tronco de la solución. En resumen es volverlo del árbol del problema en positivo, en solución. Ejemplo, el problema central era difícil acceso a servicios de salud materno-infantiles, ¿no? El objetivo, mejora el acceso a servicios de salud materno-infantiles. Lo redactamos en positivo. Paso 2. Conversión de la causa del problema en medios o herramientas y elaboración del árbol de medios. Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a enfrentar las causas del problema. Hay que expresar el lado positivo de las causas. Entonces, lo convertimos, las causas, lo convertimos en medios. Las causas directas y las causas indirectas. Las causas directas son los medios de primer nivel y las causas indirectas son los llamados medios fundamentales. Es importante que se analice cuidadosamente las causas que generan el problema. Los medios entonces se encuentran relacionados solo con las causas que pueden ser modificadas. Aquellas que no cumplan con esta característica deben ser tomadas como un parámetro. Entonces, lo que es modificable es lo que tenemos que actuar. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación, no puedo decir el presupuesto de la República tiene que incrementarse para investigar. No está en nuestras manos hacer eso, ¿no es cierto? Entonces habrá algunas causas que ponemos como parámetro nomás, pero lo que esté en nuestras manos tendríamos que nosotros verlo, convertirlo como medios. Entonces, en resumen, si así estaba el árbol de problemas con su causa-efecto, el árbol de soluciones, el árbol de objetivos, en medio está su objetivo central, en la parte inferior los medios y en la parte superior los fines. Los efectos se convirtieron en fines y las causas se convirtieron en medios. ¿Ya? Tercer paso, conversión de los efectos del problema en fines o consecuencias positivas del objetivo. La manera de definir los fines del proyecto es a través de cambios deseados en la solución del problema. En otras palabras, los fines de un proyecto que alcanzará están relacionados con la reversión de los efectos del problema. Los efectos del problema que habíamos visto anteriormente los vamos a convertir en fines. Así se convierte entonces en positivo. Por eso, en resumen, tenemos del árbol del problema pasamos al árbol de soluciones. ¿Sí? Esa es una prácticamente conclusión
en esta parte, ¿no? Termina de dar los objetivos, debe ser relacionar los medios, relacionamos los medios con los fines, para que sean directos y que tengan impacto. Y ahí está un ejemplo, ¿no? Limitación, el problema era limitadas capacidades técnicos operativos del sistema informático de la Dirección Regional de Salud de San Martín. Era el problema que ventiló como principal. Y acá abajo eran sus causas y arriba están sus efectos. El efecto final era inadecuado servicio de información de la DIRI San Martín, ¿no? Entonces, se convirtió en positivo y se dijo, el objetivo es mayores capacidades técnico-operativas del sistema informático. Su efecto final, su fin, perdón, ya último, convirtieron en positivo, ya hemos convertido en el árbol, entonces, medio fin, es adecuado servicio de información de la IDESA San Martín. Hemos convertido el problema en solución, ¿no? Árbol de objetivos. ¿Alguna pregunta? Sobre lo conversado. Hemos hablado del árbol de problemas y el árbol de objetivos.